¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos un día más a este hilo de Ariadna que lo conectan las cuentas de YouTube, Spreaker e iVoox de La Pizarra de Doc y de Twitter e Instagram de @alvarocoy_. Esta semana, por motivos externos a la producción de los podcasts en iVoox, os traigo a YouTube la sección de las portadas que tenéis siempre en iVoox junto a cada programa. Vamos a analizar cómo y cuánto han hablado de deporte femenino o de alguna deportista las portadas de los periódicos tradicionales más importantes del país la última semana. Y empezamos con el diario AS. El pasado lunes 4 mencionaban a Mireia Belmonte por los premios que daban por su 50 aniversario. El diario La Grada ese mismo lunes 4 hablaba de fútbol femenino, decían todos convocados y hablaba de que el miércoles iba a ser la fiesta en la Dani Jarque para promocionar la sección. Era una noticia que estaba ubicada en la parte debajo de la portada, en la esquina de la derecha y sin imagen. El diario L'Esportiu, en su edición de Girona, hablaba de básquet. En la parte superior de la portada habían dos noticias y junto con una imagen hablaban de la Liga Femenina de Baloncesto y del Spar City League. Nos vamos al martes, donde el diario AS, ese martes 5, hacía una portada horizontal con motivo de su 50 cumpleaños y volvía a aparecer Mireia en la portada. Ese mismo martes, el periódico L'Esportiu, en su edición de Barcelona, hablaba de natación, del Mundial Paralímpico, con Antonia Ponce y Núria Marquès como protagonistas, y le dedicaba también una noticia pequeña de igual tamaño al olimpismo, hablando de que el COI decidía ese día si Rusia iba a poder participar en los Juegos de Invierno. L'Esportiu, sección de Girona, no hablaba de natación, pero sí que repetía esta misma noticia sobre olimpismo. Un cuadrado pequeño sin imagen. El diario Marca le dedicaba toda la portada prácticamente a Lidia Valentín por ser campeona del mundo de halterofilia. Decía que cerraba el círculo siendo ya campeona de Europa olímpica y mundial y que le bastó un levantamiento para lograr el oro en arrancada. Mundo Deportivo, en su edición de Barcelona, le dedicaba casi toda la parte inferior a Lidia Valentín también. También lo hacía Mundo Deportivo en su edición de Madrid, pero con una imagen y un espacio más pequeño en la parte inferior. Aún más pequeño era el espacio que le dedicaba a Superdeporte, un pequeño recuadro con imagen en la parte derecha de la portada. Y ya el miércoles el periódico Esportivo en su edición de Barcelona hablaba hasta en 3 ocasiones de noticias de relevancia femenina. Por un lado hablaban de que el COI castigaba a Rusia, acompañaban de imagen en la parte superior en la esquina izquierda, y también arriba en el lado contrario hablaban de balonmano y de natación. En el caso de balonmano decían que Judith Santos iba a jugar la Champions con el Midtjylland, y en el caso de natación hablaban de la exhibición de Saray Gascón y Núria Marquès en el Mundial de México. En el caso de natación la noticia era un poco más grande que la de balonmano y acompañaban de imagen. En su edición de Girona, el periódico Esportiu tan solo hablaba de la decisión del COI, siendo exactamente el mismo tamaño y el mismo titular que el utilizado en la edición de Barcelona. Mundo Deportivo, en su edición de Guipúzcoa, recogía la noticia de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang también, anunciando que Rusia no iba a poder competir como equipo en los Juegos Olímpicos. Lo decían en la parte inferior, en un pequeño rectángulo, acompañados también de una imagen. En su edición de Barcelona, Mundo Deportivo también recogía esta noticia sobre los Juegos Olímpicos, pero todavía era más pequeña. En la parte inferior compartía espacio junto con la noticia del sorteo de Copa del Rey de Fútbol, y en su edición de Madrid, Mundo Deportivo repetía exactamente la misma estructura que con la de Barcelona. El diario Sport también hablaba del dopaje que dejaba a Rusia sin juegos, pero lo hacía con una imagen y un espacio más grande, acompañando el mismo título de Sport del periódico. Ya el jueves, el periódico Esportiu, en su edición de Barcelona, hablaba de waterpolo femenino. El Sant Andreu y el Sabadell decía que compartían grupo en la Champions. Era una noticia muy pequeña, sin imagen, en la parte superior, en la que habían
5 noticias, 3 con imagen, 2 sin imagen, y una de estas pequeñas sin imagen era la de waterpolo femenino. En la edición de Mundo Deportivo de Vizcaya hablaban de pelota vasca, con Leire Echaniz haciendo doblete tras ganar el 4,5, y acompañaba de imagen en la parte inferior de la portada, en la que habían habilitado espacio para 2 noticias. Una era esta sobre pelota. Nos vemos ya el viernes, donde el periódico esportivo en su edición de Barcelona hablaba de natación de nuevo. En la parte superior teníamos 6 noticias, 3 con imagen y 3 sin imagen, y una de estas que incorporaba imagen era la de Saray Gascón y Nuria Márquez repitiendo oro en el Mundial. En su edición de Girona, Sportiu no hablaba de natación, pero sí de básquet de nuevo, y en la parte superior habilitaban espacio para 4 noticias, una más grande con imagen, 3 iguales de pequeñas sin imagen, y una de estas, la que estaba en la esquina superior derecha, era la que hablaba del Spar City Leaf, que cedía a Elena al Cádiz hasta final de temporada. El viernes, Superdeporte hablaba de fútbol femenino, toda la parte inferior, ocupando todo el ancho de la portada, hablaba del derbi de la ciudad, el Valencia-Levante, y decía que la baja de Charlín iguala un partido al que llega mejor el Levante femenino. El sábado, el periódico esportivo en su edición de Barcelona hablaba de tamborí y de natación. En la parte inferior habían 3 noticias, la de tamaño mediano con imagen incluida, decía la selección catalana femenina derrota a la española en el Mundial 13-1. Esta es la que hablaba de tamborí, y en la parte superior habían 2 noticias, las 2 con imagen, pero la de natación más pequeña, y volvían a hablar del Mundial Paralímpico Gascón y Márquez cubiertas de oro. Decía que las 2 nadadoras catalanas ganaban 3 títulos cada una. El sábado también el diario AS hablaba de deporte femenino, porque hablaba de las guerreras. En la parte inferior, metidas entre 2 imágenes de publicidad bastante más grandes que las propias noticias, habían 2 noticias, una encima de otra, y la de arriba hablaba de que España había ganado a Eslovenia, pero no evitaba a Noruega, con la que se iba a enfrentar en octavos. En su edición de Girona, el periódico esportivo el sábado también recogía las noticias de tamborí y de natación. En esta ocasión las ponían juntas en la parte inferior, ponían imagen con la de natación, pero no en esta ocasión con la de tamborí, porque el capitán del Español de fútbol abarcaba más espacio que el resto de noticias de la parte inferior. El diario La Grada también hablaba de fútbol femenino el sábado, y es que encima del propio título del diario La Grada incorporaban un rectángulo alargado en la que decían con ganas de dar la talla y pelear por el derbi. Mañana a las 4, decía el diario La Grada el sábado. Como el diario Marca, que también hablaba de balonmano, una noticia bastante pequeña en la parte inferior, de nuevo la publicidad era más grande que la propia noticia, y en un pequeño recuadro rojo decían que Noruega esperaba en octavos a las guerreras de balonmano. Tan pequeño era el recuadro que era imposible incorporar una imagen. Cerramos el sábado con más fútbol femenino. Hay que fijarse mucho para verlo, pero entre las 3 noticias de la parte inferior y la imagen principal de la portada hay un titular que habla de la Liga Iberdrola del Valencia-Levante, en el que se incorpora la hora del partido, la televisión que lo televisa, y un titular que dice derbi y fiesta del fútbol femenino valenciano. En la parte inferior, con imagen en esta ocasión, hablan del Valencia Básquet femenino. Y cerramos la semana con el diario Superdeporte, que fue el único que habló de mujeres el domingo, de nuevo recogiendo este derbi que ganó el Levante en el Puchades. Incorporaban una imagen de las jugadoras granotas abrazándose, y el resultado al lado, 2-3. Y esto es todo por hoy. Os espero en el podcast de la semana que viene en iVoox, en el programa de La Pizarra de Doc. A ser buenos. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? Hacer el indio ante esos indios. No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. No hay nadie. ¡Qué vergüenza! Dejad paso.